volviendo al punto, entonces hoy continuamos con esta celebración o fiesta de la dedicación, la llamada fiesta de Hanukkah, ¿cierto? La palabra Hanukkah vimos hace una semana, creo que vimos eso, y es que se refiere a dedicación. ¿Listo? Hanukkah es dedicación. Y vimos dedicación de qué. En este caso, hablamos de lo que fue la rededicación del altar, ¿cierto? De aquel templo que había sido destruido, pero que en manos de estos varones, los macabeos, ¿cierto? Y todo este pueblo alcanzaron la victoria y fue reconstruido de nuevo el templo, el altar, los utensilios y todo lo que había sido ¿qué? Profanado por Antíoco. Alguien me dice quién fue Antíoco, hace 8 días lo dijimos, ¿cierto? Antíoco, ese hombre malvado, perverso, cruel, mejor dicho, casi que el diablo en persona, ¿cierto? En manos de él. Y vimos todo esto, cómo empezó, leímos los textos en ese libro de Macabeos, en Primera de Macabeos, ¿cierto? Lo leímos. En el capítulo 1 lo leímos, especialmente en el libro verso 54, perdón. En Primera de Macabeos también, capítulo 2, en el verso 27, también lo vimos. También vimos ahí en ese primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, en el verso 36 en adelante, 36, 37 más detalladamente, donde se nos hablaba de la dedicación, ¿sí? Esa consagración del altar. El altar fue consagrado por estos hombres, ¿cierto? La rededicación, ahí es donde empieza prácticamente esa Hanukkah. Y esto lo vimos porque fuimos al libro de Daniel, capítulo 11, del verso 1 al 31, ¿cierto? Donde estaba especificado la profecía que el Señor dio a Daniel para el pueblo, diciendo lo que iba a pasar y cómo iba a ser profanado aquel santuario. ¿En manos de qué? De un rey que vendría del norte. Y todo esto se leyó, ¿cierto? Desde el libro de Daniel, como el Señor lo había profetizado, sucedió en el tiempo de los macabeos, ¿cierto? Pero cuando todo esto sucede, vemos que ellos la rededicación la hacen basados en lo que tenían conocimiento, ¿ya? Cuando el santuario se profanó, lo profanaron estos griegos, prácticamente no sabían qué hacer, ¿sí? Si volver a dedicar las mismas piedras, digamos haciendo un tipo de ritual de pureza, o si había que hacer nuevas, entraron en oración para mirar qué hacían, ¿ya? Y lo que se les viene es simplemente, está escrito en Números capítulo 7, espero que hayan leído las citas que les di, los capítulos que les dije que leyeran, para que tuvieran un poco más de entendimiento. Entonces, Números prácticamente nos habla de esa consagración del altar con ofrendas, ¿ya? Con esas ofrendas. Y usted dirá, pero ¿cuáles ofrendas? Era algo que si usted juiciosamente hizo, yo sé que lo pudo haber entendido, ¿ok? Lo pudo haber entendido. Ahora, vamos a repasar un poco, ¿cierto? Quien no hizo la tarea, hoy hay un toque de misericordia para desatrasarle un poco, ¿ya? Entonces, en Primera de Macabeos, capítulo 4, yo quiero que lo miremos hoy y no vamos a ver solo 2 versos, lo miremos con más detalle. No se afane mucho en buscarlo ahí en esa Biblia que trajo, porque este libro no aparece en esas Biblias, ¿cierto? En estas Biblias. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta este libro de Macabeos 1
Macabeos 1 y Macabeos 2. No lo encontraron como inspirado por Elohim, por el Eterno, aunque es un relato histórico real y verdadero, ¿sí? No se tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque en este libro de Macabeos, al terminar el escrito, él coloca si fue bueno, pues eso era lo que yo pretendía, dice el escritor, pero si no, o si de pronto hubo algún error, y pide perdón, ¿cierto? Entonces dijeron, no, pues si es algo del eterno, eso va derecho y no tiene por qué pedir perdón, ni decir si gustó o no. Entonces por eso no lo tuvieron en cuenta para estar dentro del canon. Pero igual es un libro histórico real, verdadero, la historia que se cuenta es verdadera, ¿ya? Y refiriéndonos entonces a Primera de Macabeos, capítulo 4, si usted quiere este libro se encuentra en las Biblias católicas romanas, ¿listo? En esas está este libro, o en un libro histórico directamente llamado de los Macabeos. El primer libro de Macabeos y el segundo no es que sean consecutivos. No es que usted vaya a leer Primera de Macabeo y va, y termine y sigo el otro y empalmo y entienda la historia. No, se va a enredar. Son totalmente dos libros diferentes. Se llaman Macabeos porque relatan historia de ellos, pero el uno no tiene nada que ver con el otro, para que de una vez entienda y no se vuelva como loquito. Primera de Macabeos 4, verso 1, en adelante nos habla de la victoria en Emaús. Entonces nos dice verso 1 y empieza, Gorgias tomó una tropa de 5.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, Judas tuvo noticia, acá hablamos de Judas Macabeo, ¿cierto? Judas tuvo noticia de esto y él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar el ejército del rey que estaban en Emaús, mientras sus fuerzas se hallaban divididas. Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. Entonces los buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo a ellos. Gorgias, usted lee entonces en su casita y va a saber quién es, ¿ya? Era uno de los fuertes de Antíoco, ¿ya? Y andaba por ahí en esta pelea contra los macabeos. Pero muy de mañana se presentó Judas Macabeo en la llanura con 3.000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron el poderoso ejército de los paganos con sus buenas corazas, rodeado de la caballería, todos ellos expertos en la guerra. Verso 8, entonces dijo Judas a sus hombres, no tengan miedo al ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón con su ejército los perseguía. Clamemos ahora a Elohim para que nos favorezca, para que se acuerde de la alianza que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a este ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un ejército bien parado, ¿cierto? Que contaba con muchísimos hombres diestros, con buenas corazas, con buen armamento, ¿cierto? Y Judas Macabeo solamente contaba con ¿cuántos hombres? ¿Alguien recuerda que acabo de decirlo? 3.000, ¿cierto? Mientras que el ejército de Antíoco, en manos de Gorgias, tenía una tropa de 5.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería. ¿Cuántos suman? Y dice que los más escogidos, ¿ok? Y Macabeo solo tenía 3.000 hombres sin escudos, sin armas, como los que ellos tenían.
Gran diferencia, ¿sí o no? ¿Sé qué dice? Pero está creyendo, entusiasma al pueblo a que tengan la fe que tuvo el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo, ¿cierto? Porque el Señor acabaría con ellos. Verso 12. Cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelitas venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos los que iban a la retaguardia cayeron a filo de espada. Los israelitas persiguieron a los otros hasta Geser y las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jabnia. Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3,000 soldados. ¿Cuántos les bajaron? El número que tenían de ellos mismos, ¿cierto? Bajaron 3,000 soldados. O sea que les quedaron ¿cuántos? 3,000. Cuando Judas volvió con su ejército después de haber perseguido a los enemigos, dijo al pueblo: no se preocupen por el botín. Diga al que está a su lado, no se preocupe por el botín. Eso dijo, ¿cierto? Este varón valiente, Judas Macabeo. No se preocupen por el botín, pues todavía hay, sí, todavía hay. Así pues, trabaron batalla y como 5,000 soldados del ejército de Lisias cayeron en la lucha con los israelitas, otros 2,000, ¿sí? Al ver Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Judas y sus soldados, que estaban dispuestos a vivir o a morir con valentía, se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Judea. Seguimos con la parte de se restablece la celebración en el templo. Verso 36. Judas y sus hermanos, los macabeos, dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Dígale al que está a su lado, eso haremos hoy al salir de aquí. Verso 37. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en el monte. Los habitantes estaban destruidas. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de las trompetas de los shofares, clamaron a Elohim. Enseguida, Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela, mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la Torá. Dígale al que está a su lado, están hablando de ti. Listo. Verso 43, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según lo ordena la Torá, ¿sí? Las ordenanzas del Eterno. Y construyeron un altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, la menorá, el altar del incienso y la mesa para los panes sagrados.
Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro, de la menorá, para que alumbraran en el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del noveno mes, es decir, el mes llamado ¿qué? Kisleu, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la Torá, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido en el aniversario del día en que los paganos habían, ¿sí?, profanado el altar. En ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Hoy, ¿qué estábamos haciendo ahora? ¿Cierto? Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Elohim y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios y se reconciliaron sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro, escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les habían causado los paganos. Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar se debía celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días a partir del día 25 del mes Kisleu. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla con torres fortificadas para que no vinieran los paganos a profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición para defender el monte Sión y fortificó a Bet-Sur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. ¿Cuántos están más o menos entendiendo el mensaje? ¿O todavía no alcanza a entenderlo? ¿Todavía no alcanza a entenderlo? Bueno, ahora, ellos entraron en esta batalla. Yo me adelanté, ¿cierto? Un poquito, pero ellos entraron en esta batalla. No fue una sola, fueron varios momentos en que pelearon, ¿cierto? Contra toda esta gente que estaba en manos de este hombre Gorgias, ¿sí? Pero el Señor les confirió la victoria y prácticamente los filisteos huyeron todos al país de los filisteos. Y yo quiero hoy en el nombre de Yeshua que usted entienda que tus enemigos, los que querían mancillar, profanar tu altar, nuestro altar, van a tener que huir a su pueblo, a su territorio, porque todo filisteo incircunciso no quedará en nuestra nación. Téngalo por seguro, en nuestro territorio, haciendo el mal. Y todo hombre de acá mismo que profane o que quiera hacer el mal también tendrá que salir del país o habrá un juicio, como el Señor ha declarado, ¿cierto? Limpiando el país de todos aquellos profanos. Nos menciona también que Judas volvió para recoger el botín del campamento enemigo y se apoderaron, ¿sabe de qué? De mucho oro y plata y de telas teñidas de morado y de púrpura y de muchas otras riquezas. Al regresar los israelitas, ellos cantaban salmos y daban gracias a Elohim, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Fue una gran victoria para Israel en aquel día. Y los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar a Lisias todo lo que había
pasado. Y él al oírlo quedó terriblemente contrariado, pues las cosas con Israel no habían salido como él hubiera querido, ni como el rey, o sea, Antíoco, se lo había ordenado. ¿Ya? Licias luego hace una campaña para ir y todo esto que podemos ver, ¿ya? Ahora, esta historia, ¿por qué es bueno que la conozcamos? Vuelvo a decirle, va a su casa, busca la Biblia si la tiene y busque ese libro y léaselos. Si usted ya leyó toda la Biblia, léase también el libro de Macabeos 1 y 2 y va a entender un poco más de la historia, de lo que ha pasado con el pueblo judío, ¿ya? En su celular también lo puede encontrar, creo que está en línea, ¿sí? Y es algo que nos va a llevar a entender la parte histórica, pero también digámoslo, el enlace en cuanto a los tiempos. Porque este libro de Macabeos, estos hechos que acontecieron con Macabeos, fue el resultado de la profecía, la primera capa, llamémoslo así. La primera capa de cumplimiento de la profecía del profeta Daniel fue con los Macabeos. Pero esto es simplemente la demostración que el Eterno quiso que quedara registrada en la Biblia para nosotros hoy entender de que esto mismo que pasó con ellos va a volver a suceder. Porque el verdadero del que habla realmente con toda la certeza Daniel es de quién? El que va a aparecer para profanar, el anticristo, ¿cierto? Ese no ha llegado. Han habido muchos anticristos. Todo el que se pone a su voluntad es un anticristo, pero en este sentido de lo que Daniel habla, aquí se cumplió parte como una capa, como mostrando, ¿cierto? Miren que esto que pasó acá con Antíoco y con los macabeos es lo que va a pasar al final. El Señor es fiel, ¿ya? Y muchos podrían decir, pero bueno, ¿y por qué el Señor permitió que esto pasara allá y no lo dejó simplemente para el fin de los tiempos? ¿Usted qué piensa de eso? ¿De qué pensaría? Ah, el Señor es muy malo, ¿cómo se le ocurre? Muchos podrían decir, ¿cómo el Señor es tan cruel y permite, ¿cierto? Él es perfecto, Él sabe los tiempos, Él es perfecto. Primero, debía tener una consecuencia por su pecado el pueblo de Israel, ¿cierto? El Judá. Y segundo, con esto Él iba a dejar escrito en la historia algo que nosotros debíamos conocer, ¿sí? Para que tengamos un poco de conocimiento de cómo tenemos que entrar a actuar en los últimos tiempos. ¿Aló? Y usted podría decir, pero el Señor, ¿por qué no se encargó de exterminarlos él mismo? Porque el Señor permite que aún los mismos sacerdotes, porque era un linaje de sacerdocio, empuñó espadas y quitó vidas, ¿cierto? Usted podría preguntar, pero ¿por qué no permitió el Señor que lo hicieran otros? ¿Por qué el Señor permitió el mismo sacerdocio? ¿Fue pecado? ¿Quién me dice? ¿Fue pecado? Entre los 10 mandamientos que están muchísimo atrás, cuando Moshe, uno de ellos dice que no matarás. Ya había un mandamiento, y mucho menos los sacerdotes, ¿cierto? ¿Por qué el Señor no lo permitió? Buena pregunta, ¿o no? ¿Cierto? Escúcheme, en cierta forma, en ese tiempo no tanto. Ahora hay una combinación muy fuerte de la parte profética con la sacerdotal en este tiempo. ¿Ya? En este tiempo. Y no sé qué vaya a pasar, pero sabemos que en lo que leímos la vez pasada, una parte del pueblo huyó y cuando los encontraron, se dejaron matar como corderitos.
¿O no fue así? Al ver esto, los macabeos y todo el resto del pueblo que dijeron, no, la próxima no podemos permitir que esto sea así. Vamos a tener que hacerlo. Y aún sea en el día de Shabbat, que el Señor nos ayude, nos permita, pero tenemos que dar que nuestra defensa. La razón por la que el Señor permite que ellos peleen es porque si ellos no pelean, hoy no tendríamos esto en nuestra mano. Simplemente los griegos hubieran hecho la total invasión, hubieran borrado de la faz de la tierra la Torá, porque tras esto iba el enemigo, el adversario, ¿cierto? Y si hubieran exterminado a todos los judíos, porque iban a acabar a todos los judíos, no hubiera llegado el Mashiach. Y el Señor siempre se guarda un remanente. El Señor siempre se guarda un remanente. ¿Cuántos creen que somos parte de ese remanente? ¿Cierto? Somos parte de ese remanente, créame. Y tenemos que estar preparándonos para dar la pelea. Escuche bien. Tenemos que prepararnos para darnos, ¿sí?, a la batalla que el Señor quiera. Escúchelo bien. Pero es que la Escritura dice, mansos como corderos, ¿cierto? Como palomas. Ajá. ¿Qué más dice? Y también dice, fue dicho que, ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. Pero más yo digo que el que no, ¿qué? Perdonare a su hermano. ¿Los filisteos son nuestros hermanos? No. Hermano es el que nace del mismo padre. Hermano es el que es engendrado del mismo padre. ¿A qué quiero ir? No quiero irme a decir que nos vamos a armar y vamos a pelear de forma cierta. Pero se vendrá un tiempo de persecución. No sé dónde estaremos en ese tiempo, ¿ya? Pero no creo que un papá vaya a dejar violar a su hija, ¿cierto? O a su esposa. O, ¿aló? Hay leyes que amparan cuando un ladrón se te mete en tu territorio para hacer lo que tengas que hacer. Y muchos van a poder escuchar esto y van a decir, ¿qué tipo de pastor, de apóstol será ese que está? Escuche bien. El diablo conoce la escritura y la usa de una forma tan sutil, tan sagaz, pero con los no entendidos. Pero con los que entendemos, que ni se acerque, porque escrito está Satanás. ¿Cierto? Citamos la palabra. Escrito está. Ahora, nos enseña el Señor. Permitió a los macabeos defenderse. Con esto no estoy diciendo, vaya y defiéndase ya y no empiece a pelear. No. Estoy hablando del final de aquellos tiempos. ¿Listo? Él nos enseñará, nos permitirá, dirá qué debemos hacer en aquel momento. Pero desde ya, yo creo que debemos ir preparando nuestra conciencia para duros momentos que se vendrán, que se vienen. Hay pastores que están enseñando
¿Y qué están enseñando? Que Yeshua viene mañana y se los lleva y no hay gran tribulación para ellos. La mentira más grande. ¿Qué harán cuando ellos se vean aquí que se quedaron y el pueblo se quedó y vayan tras el pastor a quererle botar la cabeza porque les mintió? Pastor, usted nos dijo que nos íbamos antes y aquí estamos sufriendo. ¿Qué pasó? Porque no les habló con la verdad, porque no quiso conocer la verdad. ¿Ya? O se negó. Pero la verdad es que el pueblo del Señor pasará tribulación, sí. Y lo he explicado en muchas ocasiones. Y lo dice Mateo 24 y lo dice el Apocalipsis. ¿Ya? Dice claramente cuándo Él viene por su pueblo. ¿En qué momento? Que después de estas cosas, entonces aparece ¿quién? La señal del Hijo del Eterno. Antes no. Escrito está eso. ¿Ya? Ya es aquellos pastores que están hablando que el pueblo se va antes de. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo pagaron el precio? ¿Cómo es que Yeshua mismo entrega la vida? Y los que quedan aquí, no. ¿Cómo es que los apóstoles entregan su vida como mártires y nosotros no? Ah, pero es que no pueden decir que eso era Antiguo Testamento. Ya los apóstoles estaban en el pacto renovado y tuvieron que morir. ¿O no fue así? ¿Cómo van a poder decir que no? Es cierto, de que toca pasar ese momento de gran tribulación. O entonces arranque de su Biblia, el que no crea, arranque donde está escrito que los justos que estaban debajo del altar le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? ¿Y qué respondió el Señor? Tengan un poco más de paciencia, porque todavía allí en la tierra hay unos que ¿qué? Faltan por entregar sus vidas como ustedes. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Si no es el pueblo del Señor. Ay, no, pero el pastor le dijo que no va a morir así. Que no va a haber tribulación porque el Señor se lo va a llevar enterito. Estamos desenmascarando el enemigo, a los falsos profetas y falsos pastores, porque hay falsos en el mundo y hay que ayudar a quitar la máscara de los falsos. ¿Usted me ayuda? Oiga lo que está diciendo. Ahora, entonces Macabeos, lo que acabo de leer, nos muestra la dedicación, la consagración del altar que hicieron ellos, ¿ya? Como está escrito en el capítulo 7 de Números, donde el Señor le da la instrucción a Moshe, a Moisés, de hacer la consagración del altar. ¿Y cómo debía ser la consagración del altar? La consagración del altar debía ser hecha con ofrendas. Y me gustaría que leyera número 7 para que entienda qué tipo de ofrendas y qué significan. Si no lo entiende, hablamos luego. Porque el tiempo hoy apremia y no alcanzamos a hablar todo eso. Y entonces la consagración, como dice Números capítulo 7, es una consagración del altar, del templo, ¿cierto? Que debía ser hecha por manos de los jefes de las 12 tribus, ¿ya? De cada tribu un jefe. Y esos jefes debían traer, conforme estaba escrito, ahí aparece el número 7, qué ofrenda debían presentar. Y dice, ¿qué ofrenda presentaron? Léase más bien desde el capítulo 5. Léase todo número. No sea perezoso. Ahora, también en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, también en el capítulo 7, el 7 relata la perfección espiritual, ¿ok? De cada hombre.
Y el 3 es la perfección divina de nuestro Elohim. Ahora, ahí en esa segunda de Crónicas está la dedicación del templo por parte de Salomón. Usted lo va a leer y va a entender. Y va a ver cómo Salomón también consagra aquel templo recién hecho, hermoso, que construyó para el rey. Que lo construye para el rey. Vamos a ver la relación entonces del milagro de Hanukkah con el presente de hoy. ¿Qué significado tiene ese milagro de Hanukkah? Quiero decirle que la fiesta, la celebración de Hanukkah no es obligatoria. No está en la Biblia. Y no fue ordenada por el Eterno, pero fue permitida. Porque hay cosas que, aunque el Señor no te pida, tú le puedes dar. Tú le puedes ofrecer, ¿o no es así? No todo tiene que ser, dile al pueblo que se consagren para mí tantos días y se llamará Hanukkah. No, fue algo que el hombre en su corazón, porque ¿quién pone el querer como el hacer? Ahí está. Quien pone el querer como el hacer, puso en el corazón de los macabeos el querer como el hacer, dedicar de nuevo el templo y el nuevo altar para el Señor. ¿Ya? Les puso en su corazón. Ahora, Mateo capítulo 25, del verso 1 al 13, nos relata de 10 doncellas, 10 vírgenes ordenadas a provisionarse de qué? De aceite. No se lo voy a leer porque se nos va a largo tanto texto, o si tiene, nos quedamos de vigilia y todo, y les leo todo completo. Mateo 25, del verso 1 al 13, nos narra eso, de las 10 vírgenes ordenadas a qué? A proveerse, provisionarse de aceite para sus lámparas. ¿Para sus qué? Para sus lámparas. ¿Qué significará la lámpara? Sí, hay bastantes textos que tienen que ver con lámpara, ¿cierto? Lámparas a sus pies. Mateo, entonces, ahí en 25, verso 1 al 13, nos habla de esta parte, parábola de las 10 vírgenes, ¿ya? Donde las 5 vírgenes sensatas, obedientes, fieles, obedecieron. Y se provisionaron, se proveyeron, ¿cierto? Fueron y consiguieron el aceite y llenaron sus lámparas. Llenaron sus lámparas de aceite porque ya habían sido anunciadas que en cualquier momento llegaba ¿quién? Su novio. Y que de pronto iba y llegaba a la medianoche, ¿cierto? Entonces de las 10, 5 corrieron con obediencia, con diligencia, una palabra que me gusta mucho, y obedecieron. Cuando a ti se te dé una orden, obedécela, parte del Señor. Hazla, no le agregues ni le quites. El Señor te da una orden, hazla, porque hay más bendición en la obediencia que en la desobediencia. Y todavía hay gente que cambia las ordenanzas. Dice, no, es que no me gusta así, voy a hacer un tantito así, pero sí lo voy a hacer. Está cambiando algo. Eso se llama adulterar la fórmula que le dieron para hacer algo. Entonces, ellas se provisionan de aceite, las 5, pero otras se quedan dormidas.
Y después, conchudamente, como decimos acá, termino paisa, ¿cierto? Como dicen en España, qué morro tienen, es qué cara tienen, sin vergüenza. No se les dio nada. Pedirle a las que se provisionaron, dennos de su aceite. Ya estaba tarde. Ya no tenían tiempo de ir, ¿cierto? Por él. ¿O sí? Dennos de su aceite. Ellos dijeron, no, no. Dígale que está a su lado, aprende a decir no. Dígale que está a su lado, aprende a decir no. No. De lo que más le dificulta a mucha gente es aprender a decir no. El carácter nos enseña a decir sí cuando hay que decir sí, a decir no cuando hay que decir no. Cuando usted dice un sí que debía ser no, eso le va a costar. ¿Aló? Si quiere, toma el consejo. Ahora, ellas no se decidieron a ir por el aceite, ¿cierto? A temprana hora. Al ver que no les dieron aceite, ¿qué hicieron? Entonces es que dijeron, corramos. Y en ese corramos, en ese salir a última hora, ¿cuántos dejan todo para última hora? Bueno, y en ese a última hora se perdió. Se perdió el encuentro con el novio. ¿Qué querrá decir esto? ¿Cuántos vinimos hoy? ¿Dónde está el otro remanente? ¿Dónde está el otro resto? Y hablo esto para todo el mundo entero. En todas las congregaciones siempre será así. Los que llegan y se esfuerzan por estar y los que no. ¿Qué va a pasar? Muchos dirán, pero es que no, el Señor entiende. ¿El Señor entiende qué? Si el día del Señor, Shabbat, no es negociable. Ay, pero es que estamos bajo la gracia. Muéstreme un verso usted que me dice que es por la gracia o a la distancia. Alguien muéstreme un verso que por la gracia dice que ya no nos debemos congregar. Ay, pero es que dice que no debe haber, ¿cierto? Esa diferencia, ni por días, ni por comidas, ni por qué más. Por tiempos. No se refiere a dejar el Shabbat. ¿Aló? El Shabbat es estatuto perpetuo. Le voy a decir, hasta en la eternidad vamos a celebrar Shabbat. Para aquellos a la distancia o los que, no, acá todos nos gusta, puesto que estamos. Para los que no se agradan de la palabra Shabbat, son anticristos. Y yo les digo, arrepiéntanse. Esto no le estoy insultando, es la verdad. Todo el que se opone a un principio de Yeshua, a un principio de la Torá, a un principio de Jehová, está en contra del Mashiach. ¿Cómo se denomina eso? Anti-Mashiach, anticristo. Dura palabra, sí, es que estamos en una congregación no pastoral. Estamos en una congregación apostólica, profética, donde hay que hablar lo que hay que hablar y se dice. ¿Ya? Si yo te sobo el pecado, me voy contigo al infierno. Me voy contigo al lago de fuego. Pero si yo te digo lo que te tengo que decir y tú no obedeces, yo me voy con mi Señor y tú verás si te vas al lago de fuego eterno.
Entonces, muy dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Usted. No sea como los fariseos. Usted la puede oír. Y si no tiene convicción de lo que está escuchando, váyase solito, a un rincón, a solas, arrodíllese, con un verdadero teshuá, arrepentimiento, palabra teshuá. Vaya y allí en un verdadero arrepentimiento, no remordimiento, como lo he explicado. Muchos tienen remordimiento y tienen lágrimas de cocodrilo. Yo nunca le he visto lágrimas a un cocodrilo, pero bueno, dicen así, ¿cierto? Entonces, muchos por el remordimiento lloran, como Judas, pero no se arrepienten. Judas no se arrepintió, ¿cierto? Le dio remordimiento. Su conciencia lo removió y le hizo ver lo injusto que había sido, el pecado que había hecho. Y devolvió las monedas. Hubo remordimiento, le faltó arrepentimiento. Y hoy necesitamos arrepentirnos y ver realmente cómo la Escritura, ¿ya? El Padre nos la quiere dar a entender. ¿Cómo nos está revelando el Padre? Esta palabra, la Escritura, ¿ya? Santo es el Señor. Ahora, ellas fueron ordenadas a ir, ¿qué? Por aceite, a provisionarse, a proveerse de aceite. Pero más que la provisión, mis amados hermanos, más que la provisión, esto significa la preparación espiritual que debemos tener. De nada sirve usted traer aceite en su lámpara si no entiende para qué es el aceite. De nada sirve usted ir y que oren por usted y usted temblar y caer al suelo y hablar en lenguas y creer que eso es unción. Pues puede que sí, que la unción del que oró por ti hizo que temblaras. Esa unción, por misericordia impartida, permitió una activación de lenguas, sí. Que lloraras, sí. Pero si tu corazón no estaba abierto para entender lo que estaba pasando, cuando salgas del lugar, serás el mismo. Ese llamado aceite que crees que recibiste, no es. O sea, no es la provisión, no es el llenarte en un momento del aceite, de la unción. ¿Aló? Es la preparación. Cuando el Señor les dijo, vayan por el aceite para sus lámparas, simplemente estaba diciendo, vayan a la presencia del Ruach Kodesh y que sean llenas sus lámparas, sus depósitos, porque nosotros representamos la menorá. ¿Aló? Nosotros representamos la menorá. Somos luminarias. Somos luminarias, somos candelabros. Usted no es un candelabro de un solo brazo. Porque cuando en usted viene el Ruach Kodesh, viene completo los 7 espíritus de Elohim. Hay un poder santo. Se soltó, se soltó, se soltó. Entendimiento. Entonces, cuando el Señor dice a las vírgenes, vayan por aceite, es vayan a la presencia del Ruach Kodesh y llénense. Porque ese aceite les iluminará hasta el fin de los tiempos. Porque las tinieblas que están por venir, a ustedes no los va a abrazar.
Porque las dificultades que vienen a usted no los va a tocar como va a tocar a los del mundo. Y aunque pasemos por valle, ¿y qué? De sombra, sombra, oscuridad y de muerte, no temerás mal alguno. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Juan capítulo 1, verso 4 al 5. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Elohim, y era Elohim. Él estaba en el principio con Elohim. Tremendo. Por medio de él, Elohim hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida. ¿En él estaba qué? ¿Y qué es la vida? No. ¿Y qué es la vida? El Ruach. Escuche lo que está diciendo, entienda. En él estaba la vida. ¿En quién está diciendo? De Yeshua. En él estaba la vida. ¿Por qué el Ruach? ¿Qué pasó cuando el Señor sopló en la nariz de Adán? Ah, entró vida. O sea, un soplo, ¿cierto? ¿Y qué es el soplo? El espíritu. Todos nosotros tenemos un aliento de vida. Aliento, hálito de vida. Cuando él sopló sobre Adán, ese hálito de vida que entró en Adán está en cada ser que salió de él. En nosotros está el hálito de vida que se sopló sobre Adán. Escuche bien, espíritu, el espíritu que se le dio al hombre y el alma. ¿Listo? ¿Ya? Pero como el hombre cayó, se cortó la comunicación, la conexión del espíritu del hombre con el espíritu eterno, del eterno, con el Ruach, con el Espíritu Santo. Adán perdió la conexión con el Espíritu Santo, con el Espíritu del eterno, con el Abba, que es espíritu. El Elohim de los espíritus, de los Ruach. ¿Se cortó o no? Y es por eso que desde Adán, santo, hasta el Shavuot, Pentecostés, Elohim tenía que hablar por medio de quién? De un hombre. De un hombre, no de todos. Entonces habló a través de Noé, habló a través de Noé, habló a través de Abraham, habló a través de Moshe, habló a través de Josué y así. Y en el tiempo de los jueces con un juez, no con todos. Y en el tiempo de los profetas con un profeta o dos, no con todos. Porque no había Ruach Kodesh todavía sobre la tierra. Solo estaba el espíritu en los hombres. El soplo de vida, el hálito que dio a Adán estaba en el hombre todavía y está en nosotros. Pero no tenían el Ruach Kodesh. Y la única forma para volver a conectar nuestro espíritu al espíritu del Eterno era trayendo ¿qué? Su espíritu a la tierra. Tremendo. Esto no lo tenían los antiguos. Ni siquiera Adán. Ni siquiera Adán. Ni siquiera Adán tenía el Ruach Kodesh. Niéguemelo. ¿Había escuchado esto? Ni siquiera Adán. ¿Por qué?
Porque Adán tenía directo al Padre enfrente, en el mismo huerto. En el mismo huerto del Edén tenía, sí, mira, no necesitaba. Estaba la conexión directa de espiritual Abba. Poderoso. Pero en tantísimo amor nos manda su ruaj. Nos manda su ruaj para darnos vida. Continúo. Verso 4. En él estaba la vida. ¿Ya están entendiendo? El ruaj siempre ha estado en él. En él estaba la vida. Pensé que me iban a decir la sangre. Estamos hablando de Yeshua en el reino, todavía no en la tierra. No tenía sangre, ¿cierto? No había sido hecho todavía hombre. Entonces se refiere al ruaj. Ay, pero es que la luz. ¿Y es que el ruaj no es llama? ¿Es que el ruaj no se manifiesta en fuego, en luz? Yo no sé usted, yo lo he visto en forma de luz también. Luz. Él es luz. Él es luz. Cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, no estaba refiriéndose al cuerpo de carne que tenía. Estaba refiriéndose al espíritu que había recibido el día que descendió en el bautismo. Entró en él el Ruach Kodesh. ¿Aló? Santo poderoso. Es hermoso. Entonces por eso dice, en él estaba la vida, el Ruach. Porque el Ruach, ¿qué? Es luz. ¿Quién era el que estaba en la luminaria en el templo? 7, ¿qué? Esas llamas son el Ruach, luz. Cada espíritu del eterno es una llama que debe iluminarnos en cada una de esas manifestaciones. Sabiduría, en conocimiento, en amor, en todos, en cada uno. ¿Aló? Y dice, en él estaba la vida, el Ruach. Y la vida era la luz. Y la vida era la luz de la humanidad. O sea, la vida era, ¿qué? Los 7 espíritus. La vida era la luz. Cámbielo por el amenorá en su vida. Los 7 espíritus dentro de usted, como luz. Luz. Entiéndalo hoy. No tan literal, tan plano. Y la vida era la luz. Sus 7 espíritus, ¿cierto? Sus 7 ruaj. Era la luz de la humanidad. Verso 5. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Eso dice el verso 5. Juan 8:12, Juan capítulo 8 en el verso 12 que tanto conocemos, dice, Yeshua se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. ¿A qué luz se refería? Yo soy la luz del mundo y el que me sigue, o sea, el que sigue la luz, mi luz, tiene el camino iluminado, alumbrado. Cuando él está diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz que le da la vida. O sea, tendrá el ruaj, ¿ya? Y nunca andará
en tinieblas. Nunca andará en la oscuridad. Nunca andará en la oscuridad. En estos días fue tremendo porque el 31 a medianoche había una persona aquí enfrente de mi casa. Una persona que conozco de hace muchísimo, desde niños. Nos conocemos. Y hacía por lo menos, le pongo yo más o menos, unos 20 años no hablábamos. Y se dieron las cosas. Los saludé, nos encontramos. Todo quería menos predicarle, porque sé que ya habían trabajado, ¿cierto? En él, un comentario, sí. Pero llegó un punto donde él mismo tocó y dijo, estoy a punto de perder mi vista. Ya he ido, me han hecho 2 trasplantes de córnea y prácticamente no hay nada más que hacer. En vez de mejorar, estoy en retroceso, ya prácticamente no veo. No sé qué más hacer. Yo sé que Dios es todopoderoso, pero, el famoso pero he peleado con él y le he reclamado, le he dicho, ¿por qué estoy así? ¿Por qué si yo fui tan bueno con mis padres? ¿Por qué si yo no he sido tan malo? ¿Por qué desde niño yo sufrí esto? Porque él, sí, y quería decir, ¿por qué no me ha sanado? Y yo lo dejé que, y yo, hoy, Señor, aquí fue. No tenía respuestas a sus inquietudes. Y me fui y le hablé del ciego, que nació de nacimiento ciego. Y entonces yo le dije, la escritura dice que hubo un ciego de nacimiento. Y preguntaron que por qué había nacido así, que si era por el pecado de sus padres. ¿Tú qué crees? Ah, es que sí, en cierta forma puede ser y esto. Y yo le dije, pues no. El Señor dijo que no era por el pecado de sus padres, aunque hay maldiciones generacionales, ¿sí? Pero hay enfermedades que son para la gloria del Señor. Y vea, hermano, yo no estaba aquí esta noche para saludarle y hablarle de la palabra, pero usted me tocó un tema y no puedo parar. Y yo quiero decirle que usted hoy está enfrente mío, porque debe escuchar. Ahí estaba mi hermano Will. Y trataba como a veces de evadir, pero eso era como en un ring, toma y toma y toma. Pero sabes que lo hermoso, que escuchó, le pude contar el testimonio de su hermano, que sé que él no conocía, de lo que el Señor había hecho, cómo prácticamente lo había resucitado, porque estaba más muerto que vivo, ¿sí? ¿Cómo lo había hecho el Señor? Y le conté unos cuantos testimonios, y le conté del hombre que yendo, viniendo de Titiribí, el Señor había permitido resucitar, o sea, no tuvo más opción que escuchar. Y prácticamente sé que su corazón se doblegó y le dije, mira, yo no te voy a invitar a una iglesia, solo te voy a decir, ve y busca un lugar, solas hoy. Y pregúntale que si lo que estás escuchando es cierto y simplemente dile, yo te quiero conocer. Pero antes de eso dile, perdóname porque yo, Señor, vituperé, ¿sí? Alegué, Señor, cosas y te maltraté.
Pídele perdón, porque en ti hay resentimiento y vas a ver lo que es capaz de hacer el Señor. ¿Me permites oro por ti? Le puse la mano en el hombro, ¿sí? Y en ese momento inclinó su rostro, como un cordero, como una oveja, como todos hemos llegado al Señor, cansados. Y oré al Señor por la misericordia sobre él. Tremendo es el Señor. Y le dije, mira, esa visión física que tenemos para ver las cosas terrenales no es la importante. La importante es la que a partir de hoy, si quieres tomar, te va a llevar a ver lo que es realmente real por el Espíritu. Espiritualmente puedes llegar a ver más de lo que ves terrenal. Me dijo, sí, es así. O sea, no se rehusó. Sí, es así. Yo le dije, bueno, si la voluntad del Señor es sanarte, lo va a hacer. No quise decirle, no quise decirle esa parte de la Biblia donde habla. Es preferible que cojo, manco, tuerto, o sea, que no que se pierda todo en... No quise porque estaba nuevo, ¿cierto? Pero en cierta forma le quise dar a entender que la voluntad del Señor, sea cual sea, acéptela, que es buena. Él sabe por qué permite cada cosa en un ser humano. No nos rehusemos a la voluntad del Eterno. Si algo aprendí yo es, ¿qué más quieres, Señor? Aunque parece que me quitó algo, yo me dispongo a entregarle más. Esa es la posición que el Señor desea de nosotros. Aprendan de mí, manso y humilde. Manso y humilde, no altivo, manso y humilde. Cuando yo me le dispongo, aunque no entienda por qué, es que escúcheme, yo no estoy llamado ¿por qué? No, más fácilmente, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Es que ¿por qué? Es como, es reclamarle. ¿Quiénes somos para reclamarle? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? No, ¿para qué? Y ese para qué significa, ¿cuál es el propósito con esto? Se lo digo con todo mi amor, como consejo, porque yo he aprendido. No quisiera que se peguen los mismos golpes que uno se pegó, a veces por la ignorancia. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. Ahora, hasta el día de hoy, sigue encendida esa lámpara, amados. Sigue encendida esa lámpara. Y hoy vuelvo a decir, es tiempo de rededicar este templo. Tóquese. Es tiempo de rededicar este templo. Tú y yo somos ese templo. Tú y yo. No hay nadie más. Tú y yo somos ese templo. Y yo sé que el Eterno desea que hoy nosotros redediquemos el templo. Hace 8 días oramos. Hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar ya con mayor entendimiento de lo que el Eterno desea. ¿Qué tal si nos ponemos un momento en pie? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Que al tú tocarme, Señor, siento que voy a desmayar. Santo, santo, santo. Hoy en esta mesa tenemos dos cosas.
tenemos la menorá, ¿cierto? Y esa menorá, recuerdan la instrucción que el Señor le dio a Moshe de hacerla, conforme la vio ¿dónde? En el trono de arriba, en el reino de los cielos. Los macabeos, después de recuperar el templo, después de recuperar los macabeos el templo, buscaron el aceite para encender de nuevo la lámpara, la menorá, pero encontraron puras vasijas de aceite ya profanado y no podían usar algo ya profanado. No podían usar algo ya profanado, ¿cierto? Entonces ellos en la búsqueda lograron encontrar una sin haber sido mancillada, sin haber sido profanada, una sellada, una vasija con aceite, prácticamente sin tocarla. Entonces ellos toman esa vasija y llenan la menorá. Y ese aceite, escúcheme, esa vasija, solo les iba a rendir para un día. Esas vasijas eran para un solo día. Ese aceite era solo para la provisión de la lámpara de un día. Y ellos lo echaron ahí, encendieron. Y sin tener más aceite, porque no había más, y para producirlo se llevaba un buen tiempo. Ellos vieron cómo al día siguiente continuaba encendida. Y cómo al otro día siguiente continuaba encendida, 3 días. Y 4 días y 5 días, y así pasó toda la semana encendida. Ellos supieron que era un milagro. Un milagro. De ahí nace esta fiesta de Hanukkah. Ellos vieron que fue algo poderoso, milagroso del Señor. Multiplicó el aceite, como lo multiplicó a la viuda. Quizá la viuda murió sin entender que le multiplicó el Señor. Pero nosotros hoy debemos entender que nuestra provisión de aceite es eterna. Esta provisión que hemos recibido del Ruaj no es de un día, es eterna. Es eterna. No se apagará tu lámpara. No se apagará. Porque quien la ha encendido no es el hombre. Quien ha provisto ese aceite en tu candelabro no es un hombre. Quien ha provisto ese aceite en tu lámpara es el hacedor de milagros. Es el que todo lo puede. Y es el que con ese aceite, si hoy lo obtienes, porque mucha iglesia en el mundo entero, mucho pueblo del Señor está sin aceite. Son lámparas sin aceite, son lámparas apagadas, que se congregan, pero no tienen la unción que los hace brillar. Y hoy hay que rogar al Padre, como rogaron los macabeos, para que les diera la victoria. Y hoy si lo haces, los filisteos que estaban en contra tuya, los griegos que estaban en contra tuya, van a tener que huir. Van a tener que huir. Porque ellos se darán cuenta que están peleando no contra ti, sino contra el Elohim, contra Jehová Sebaot, de los ejércitos celestiales. Esta temporada vamos a ver cómo nuestra luminaria, hace que las tinieblas retrocedan, huyan. Por donde vayamos en esta temporada, vamos a pasar y las tinieblas tienen que huir.
No hay tinieblas que puedan abrazarte. Tu casa que está en tinieblas, hoy puede ser alumbrada. Darabashayama. Tindarabosh te kienele. Psiquitienarama te quea. Tenemos la menorá y tenemos el arca. Tenemos la menorá y tenemos el arca del pacto. Pero no ahí simbólica. La tenemos aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros representamos la menorá, nosotros representamos el arca del pacto, nosotros representamos el altar de bronce, nosotros representamos todo la indumentaria del templo. Que nosotros somos el templo. ¿Cuántos lo creen? Nosotros somos el templo. Somos templos vivientes. Él está aquí. Él está aquí. ¿Qué misterio existe? Que al tú tocar sentimos que vamos a desmayar. Espíritu Santo, te amamos, te amamos, te amamos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. ¿Qué más deseas de nosotros? ¿Qué más deseas de mí? Dile, ¿qué más deseas? ¿Qué más deseas? Todo es tuyo. Todo es tuyo. Todo. Y abre tus manos. Porque hoy la bendición sacerdotal es poderosa. Bienaventurado que viniste. Bienaventurado que llegaste hoy hasta aquí. Bienaventurado, bienaventurada que pagas el precio. Bienaventurado, bienaventurada porque no hay nada que te canjee el día del Señor. El día del Señor no es negociable. Bendito, bendito, bendita, bendita. Que Jehová te bendiga y te proteja. Que Jehová te bendiga y te proteja en todo lugar, varón, varona. En todo emprendimiento, que sea su voluntad. Que en todo lugar donde estés, Jehová te bendiga y te proteja. Te bendiga tu salir como tu entrar. Que te bendiga en todas las formas espirituales y físicas, materiales. Recibe. Recibe porque Él está aquí. Y hoy no sales igual. Hoy no sales igual. Hoy no sales igual. Que Jehová te mire con agrado y te muestre su bondad. Hoy te mirará con agrado. Hoy te mira con agrado. Porque tu corazón se ha dispuesto. Una vez más. Hoy te mira con agrado. Y Padre, si deseas, di en su corazón, en su mente, en su oído, susurra: eres mi hija amada.
Eres mi hijo amado. Como le dijo a Daniel, eres muy amado. Eres muy amado. Eres muy amado. Eres muy amado. Mi Daniel. Eres muy amada. Esposa mía. Y Jehová te mire con agrado y te muestre su bondad, mucho más de lo que hasta hoy te ha mostrado. Porque está destilando, yo siento tanto, tanto, tanto amor. Ahora hay una bondad tan grande que tú la recibes. Que Jehová te mire con amor. Que Jehová te mire con amor. Recibe. Que Jehová te mire con amor. Que Jehová te mire con todo su amor y te conceda su shalom. Y te conceda su shalom. Porque hoy te vas de aquí con su shalom. Una shalom que no has encontrado en ningún otro lugar. Una shalom que solo puede salir de él. Porque su shalom, como dicen en la tierra, su paz, no es como el mundo te la da. No es como en muchos lugares te la han tratado de ofrecer y dar. No es como en muchos lugares han soplado sobre ti para que venga la paz. Así no es. Es que salga de él porque te ama. Que salga de él hacia ti su shalom porque te ve con agrado. Porque te mira con agrado hoy. Y entonces hoy recibe. Santo, santo, recibe su shalom. Recibe su shalom. Y le dijo el Señor a Moshe, tú le dirás estas palabras a Aarón y Aarón a sus hijos, para cuando bendigan al pueblo, lo hagan de esa forma. Así ellos pronunciarán mi nombre. ¿Quién? El pueblo. Y los sacerdotes, los Cohen. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre mi pueblo, sobre los israelitas, sobre mi pueblo. Y yo, dice el Señor, y yo, Jehová de los ejércitos, los bendeciré. Así es y así es. Recibe. Cada reunión es hermosa y tiene un toque de su ruaj. A Él sea la gloria, porque tuya es, Señor. Solo soy un vaso, no más. Y me gozo en tu gloria. Tuya es, no mía. Y gracias por usarnos. Gracias por permitirnos ser la vasija, el canal de bendición que usas. Santo. Y hoy nos comprometemos a no dejar apagar, menguar esta llama, porque habían apagados. Y la misericordia del Eterno es esta. No jugarás con su misericordia. Gracias, Padre. Todos los que están a la distancia, reciban esa shalom del Eterno. Conságrense
Conságrense para que ese fuego, esa luz del Ruach Kodesh también ilumine sus vidas. Ilumínate, déjate llenar. Sé la virgen, sé la doncella sensata. Sé esa parte de la novia que obedece. Y nos iremos con él. Y nos iremos con él. Comparte este mensaje. Comparte este mensaje con todos aquellos que no conocen esta palabra. Conocen, algunos conocen, dicen, pero no tienen la profundidad. Compártela con ellos. Comparte, comparte y únete al pueblo del Señor verdadero. El pueblo del Señor verdadero es el que hace la voluntad del Eterno, cumpliendo su Torah, cumpliendo sus ordenanzas, sin religiosidad. Shalom, shalom. Les amamos. Desde Medellín, Colombia.